Y esta semana ha habido pleno en las Cortes de Aragón. Entre las cosas que se han debatido y aprobado está la Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar. Entre otras cosas, establece que las explotaciones agrarias deberán tener una dimensión económica en términos de producción superior a 10.000 euros e inferior al techo máximo del 1.000.000 de euros que se considera microempresa. Se limita la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas a 720 unidades de ganado mayor para que no tengan lugar desequilibrios entre la producción de estiércoles y la capacidad de recepción de los suelos de su entorno. Y además, esta ley también habla de compatibilizar las energías renovables con las zonas agrarias y de proteger suelos agrarios más fértiles y de mayor potencial productivo de alimentos ante la instalación de placas fotovoltaicas y parques eólicos. Bueno, ha salido adelante con el voto en contra de PP y de Vox. Y hoy nos acompaña en Es Radio Aragón Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Santiago, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estábamos hablando de esa ley de protección y modernización de la agricultura familiar. ¿Por qué Vox ha votado en contra? Bueno, pues a ver, mira, empezando por la presentación que has hecho de las principales cuestiones, digamos, de la ley, quizás me voy a quedar con la última. Es una cuestión que sí que compartíamos, quizás de lo poco que se puede salvar de esta ley. Y es verdad que hay que proteger aquellas zonas en las que ha habido una inversión pública, por ejemplo, a la hora de modernizar regadíos o de realizar una concentración parcelaria para mejorar las explotaciones, el rendimiento de las explotaciones, pues que proteger esas zonas y que no se utilicen para la instalación de energías renovables, ¿no? Es decir, de alguna manera sería tirar el dinero, un dinero público que se ha invertido en una labor muy concreta, ¿no? En una vocación productiva, ¿no? Para el campo. Sin embargo, en el resto de cuestiones, pues la verdad es que nosotros nos hemos quedado muy defraudados de esta ley, ¿no? Es decir, una ley en la que teníamos inicialmente puestas bastantes esperanzas, pero que al final, pues bueno, la conclusión es que vemos que no da solución a los principales problemas que tiene el campo aragonés, ¿no? Y que genera incluso más carga burocrática y que fundamentalmente no aborda las cuestiones fundamentales, que son pues el envejecimiento de la población, que no hay un recambio generacional, que no hay suficientes ayudas a los jóvenes agricultores y que los agricultores van a seguir, y los ganaderos van a seguir con cargas muy importantes que lastran la competitividad de sus explotaciones, ¿no? Nosotros entendemos que se tendría que haber centrado en esa cuestión esta ley. Y luego también hay un aspecto que no nos gusta para nada, y es que precisamente a lo largo de la tramitación en la ponencia, pues todavía se ha restringido más el ámbito de esta ley. Es decir, como bien has dicho, al final se considera agricultura familiar aquella que no supera una facturación de un millón de euros. Claro, estamos hablando de facturación, no de beneficios, ¿eh? Entonces, claro, al final vamos restringiendo las explotaciones que se puedan beneficiar de estas posibles ayudas, y claro, al final de alguna manera es casi echar del campo a una serie de emprendedores, cuando precisamente lo que hace falta es apoyar prácticamente a todo el que quiere apostar por el campo, ¿no? Que más que apoyar y ayudar a los agricultores los excluye, ¿no? A una gran parte de los agricultores y de las personas que trabajan en el campo, porque en realidad el beneficio es para una minoría. Sí, la situación es muy muy lamentable y muy complicada, precisamente por la competencia desleal de terceros países. Es muy complicada prácticamente para todos los sectores de producción, sí. Y hablando del campo, un tema que también ha salido en el Pleno y que habéis pedido explicaciones es el proyecto de futuro para el mundo rural del Gobierno de Aragón. ¿Se ha avanzado en la protección forestal o en la prevención de incendios? Pues vamos a ver, es que nosotros no es que estemos en desacuerdo con lo que lo que ha planteado el señor Lambán. Es que claro, lo que plantea el señor Lambán pues no es muy creíble, porque después de 8 años en el gobierno ahora plantea unas cosas, plantea el aprovechamiento de los recursos de los bosques y plantea la retirada mediante la colaboración público-privada, la retirada de biomasa, es decir, de todo ese combustible que hay en el bosque que facilita la extinción de los incendios, pero claro, es que en estos 8 años pues no se ha avanzado nada en esta cuestión, pese a que en general la oposición, y nosotros hemos llevado bastantes, desde Vox hemos llevado también bastantes iniciativas en ese sentido. Entonces, claro, no es creíble
que después de estos años en los que ha seguido los dictados de Podemos, los dictados ecologistas radicales, que no permiten prácticamente que entrar en el bosque, pues ahora plantea otras cuestiones. Bien, en algunas evidentemente pues podemos estar de acuerdo, pero claro, el problema es que no nos lo acabamos de creer. No hay credibilidad por parte del gobierno de Aragón. No nos lo acabamos de creer, pero efectivamente el camino para, como hemos dicho muchas veces, y el camino para prevenir los incendios forestales es el aprovechamiento de los recursos del bosque, fundamentalmente a través de los métodos tradicionales que desde hace siglos han estado practicando en el medio rural, y luego también pues el aprovechamiento de la biomasa pues por empresas que pueden rentabilizar ese combustible, que al final es el que, si no se retira, pues al final acaba avivando el fuego cuando se produce. Uh-huh. Al Pleno también habéis llevado una proposición no de ley para corregir la progresividad del impuesto medioambiental sobre las aguas residuales, el IMAR, aunque finalmente no ha salido adelante. Pero, ¿qué pretendía Vox corrigiendo esa progresividad del IMAR? Pues a ver, es que es una cuestión muy concreta. Ya la planteamos cuando se aprobó el IMAR, en las enmiendas. Nosotros ya advertimos, lo advertimos nosotros y lo advirtieron todos los grupos de la oposición, o sea que en ese sentido tampoco vamos a decir que fuéramos nosotros los únicos que lo vimos, porque haciendo unos pequeños cálculos la verdad es que lo puede apreciar cualquier persona. Es decir, para que todo el mundo lo entienda, lo que se hace en el IMAR, un poco siguiendo las indicaciones de las directivas europeas, es gravar el coste del agua, es decir, que si una persona se dedica, o en un hogar se despilfarra agua, pues de alguna manera ese agua que se va despilfarrando pues cueste más. Es decir, entonces se crean una serie de tramos, y entonces a partir de un determinado consumo, pues el agua cuesta más. Claro, nosotros advertimos que si no se corregía en función también del número de miembros de las personas que están en ese hogar, por ejemplo, en el caso de las familias numerosas, pues aunque en un hogar se hiciera un uso responsable, cada persona hiciera un uso responsable del agua, al haber más personas, pues habría un consumo mayor de agua y por lo tanto el agua le saldría más caro, por ejemplo, a las familias numerosas, claro, o a un piso de estudiantes, por ejemplo. O sea, ¿el IMAR no tiene en cuenta el número de personas que viven en una casa para entender lo que gasta de agua? En plan, hombre, yo desperdicio agua si vivo una persona y gasto X cantidad. Pero, hombre, si somos 5 personas, evidentemente tendremos que gastar más agua. Pues es una cosa que lo puede ver cualquier persona, ¿no? Pues es un cálculo sencillísimo de hacer. Bueno, pues eso es lo que nosotros pretendíamos, simplemente introducir un factor de corrección para que en función del número de personas se pudiera corregir ese gravamen que le estamos poniendo al agua, ¿no? Bueno, pues incomprensiblemente no salió adelante esta propuesta e incomprensiblemente no se introdujo en la ley cuando se tramitó. La verdad es que son cosas que a veces uno se sorprende de cuáles pueden ser los motivos por los que estas cosas no se apoyan, ¿no? No sabemos si es porque hay un rechazo a las familias numerosas o porque simplemente son cuestiones que plantea la oposición. La verdad es que no lo entendemos, no lo llegamos a entender, y yo creo que el propio sentido común pues en algunos casos pues debería de marcar más la acción política que el sectarismo o que el enfrentamiento político, ¿no? Pues Santiago Morón, portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Bueno, antes de despedirnos, tenéis una cita importante esta tarde, ¿verdad? En el Palacio de Congresos. Sí, pues vamos a disfrutar de la presencia de nuestro presidente, de Santiago Abascal, que bueno, pues va a hacer una presentación de lo que nuestro programa no electoral, programa político de España Decide, y que en ese sentido, pues bueno, pues siempre es un lujo contar con su presencia, y es una forma también de, pues bueno, pues de subir el ánimo de todo el mundo, de concienciarnos del momento tan importante que estamos viviendo y de afrontar, pues bueno, en pocas semanas el comienzo de la campaña electoral. Santiago Morón, muchas gracias por acompañarnos y que vaya bien esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.